La reciente aprobación de la Ley de Bienestar Animal conlleva toda una serie de nuevas exigencias, multas, documentaciones, chiringuitos y demás. Uno de ellos, de los más llamativos, es la creación del nuevo DNI animal, aplicable tanto para perros como para gatos. En este vídeo os voy a explicar en qué consiste este DNI, qué fallos tiene, porque nace ya con muchos fallos, y luego os propondré una solución mucho más eficaz y muchísimo más económica que el famoso DNI que tanto cacarean por ahí. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os decía al principio, la aprobación de esta ley de bienestar animal conlleva la creación de lo que se ha denominado como SERPA, el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal, que no es más que vayas, rellenes una documentación diciendo pues tu nombre, apellidos, dirección, teléfono, toda una serie de datos personales, datos sobre tu perro, y con todo eso se te dará un código QR, una chapita que tendrás que ponerle al perro. Claro, ahora te preguntarás, oye, pero si yo ya tengo el microchip, ¿le tengo que poner también la chapita? Sí, es lo que tenemos. Es lo que la gente ha votado, lo que nos han impuesto, y aparte del microchip hay que llevar esta dichosa chapita. Chapita que se dice de momento que no nos va a costar dinero. Esto de que no nos va a costar dinero, ya os digo yo que es falso, porque una cosa es que no tengas que pagar, otra cosa es que de los presupuestos generales del Estado se quitarán partidas, a lo mejor de sanidad o de educación, para crear esto. Y esta chapita, os tengo que decir que en la práctica no es eficaz, no es eficaz. Y no es eficaz, primero, porque tienes que ponerle algo que fácilmente se puede sustraer, perder, extraviar y demás, con lo cual, pues de manera muy sencilla, si te roban el perro o lo que sea, pues vas a que no te va a servir. En segundo lugar, pone de manifiesto que los microchips no funcionan como siempre hemos demandado los veterinarios. En España somos 17 pequeños países, donde tú vas, pagas un dineral por poner el microchip a tu perro, y después de poner el microchip se supone que hay una asociación conocida como REIAC, Red Española de Identificación de Animales de Compañía, donde si tú pierdes a tu perro en una comunidad autónoma que no es la tuya, esa comunidad autónoma pueda pedir datos, tu comunidad pueda pedir datos a aquella para que se sepa, o que haya una base de datos conjunta para compartir y que el animal se recupere. Esto no está interconectado. Como no está interconectado, se crea un segundo sistema para solventar en teoría los fallos que tiene el microchip. Punto pelota, es así. No valemos para más en este país. Yo lo siento, ya me gustaría decir otra cosa, pero un poco me avergüenzo de ver la falta de operatividad de sistemas que en la práctica tendrían que ser sencillos y más fiables, y no lo son. Y esta nueva chapita tampoco lo va a ser, porque como ya os digo, se puede sustraer muy fácilmente. En cambio, hay un sistema que es facilísimo, no cuesta nada de dinero, que no se puede alterar, que no se puede cambiar, que no te pueden quitar ni el microchip ni la famosa chapita, y consiste pura y llanamente en coger la huella nasal, tanto del gato como del perro. La huella nasal, a partir del tercer mes de vida del gato o del perro, es invariable, completamente, única y exclusiva para cada perro. No, es como las huellas de cuando vas a hacerte el DNI. Pues aquí sí que tendría sentido. Y esto es completamente, vamos, gratuito, mucho más económico que el microchip y mucho más económico también que la chapita. Y al mismo tiempo más eficaz. Y no necesitaríamos ni lectores, porque hoy en día hay aplicaciones que tú le pasas el teléfono móvil al perro por el hocico y te lee las huellas de su hocico. Si eso hubiese una base de datos interconectada, pues sería lo más eficaz. Pero vuelvo a decir, vivimos en un país donde no se comparte la información. Y esto no deja de ser un fenómeno que perjudica al ciudadano. Porque tú vives en Lérida y tienes al lado Huesca, y si el perro se te escapa y aparece en la provincia de Huesca, dalo por perdido. No creo que este nuevo sistema, el SERPA, sea más eficaz que el antiguo REIAC.
no va a funcionar. Honestamente, en España lo veo harto complicado. En cambio, lo de la huella nasal, por lo menos, no cuesta nada de dinero. Y que luego se interconecten o no, ya sabemos lo que pasa con los políticos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.